va. Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a resolver un ejercicio de física en el tema del potencial eléctrico. Nos están dando el problema que en un disco delgado de radio 30 centímetros con una distribución uniforme de carga superficial igual a 10 a la menos 6 coulombs sobre metros cuadrados. Ahora, si se desea analizar el efecto eléctrico generado por esta distribución, nos están pidiendo determinar lo que es el potencial eléctrico generado en el punto P, situado sobre el eje del disco a una distancia de 40 centímetros de su centro. Entonces vamos a seguir una secuencia de pasos para entender el problema y llegar a la solución. Por acá entonces en la identificación de datos que nos está proporcionando el problema, por acá nos está diciendo que el radio es igual a 30 centímetros, pero este tipo de ejercicio se trabaja en metros, así que de una vez lo vamos a colocar en metros, va a ser 0.3 metros. Ahí lo tenemos. ¿Qué otro dato podemos sacar de acá? Justamente que la distribución de carga superficial es igual a 10 a la menos 6 coulomb sobre metro cuadrado. Ahí lo tenemos. ¿Qué otro dato podemos encontrar acá? Nos están pidiendo justamente determinar el potencial eléctrico. Entonces, el potencial eléctrico justamente se define con la letra V, que yo no sé, entonces lo dejo en incógnita. Y como nos está hablando de potencial eléctrico, justamente vamos a recurrir a lo que es la constante de Coulomb, que se define con la letra K, que es igual a 9 por 10 a la 9, y sus unidades de medida es newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Ahí lo tenemos. Como siguiente paso, nosotros vamos a representar gráficamente el problema que se nos está dando, y nos está hablando de un disco. Entonces por acá dibujamos al disco. Ahí lo tenemos. Justamente tiene como radio 30 centímetros. El punto céntrico lo dibujamos ahí, y tiene como radio 30 centímetros. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué más nos está diciendo, no? Que hay un punto P que justamente se encuentra situado paralelo al centro, ¿no? Entonces, por acá lo tenemos, dibujo el punto P. Este es el punto P. ¿Y qué nos dice? Que también está situado a una distancia de 40 centímetros. Entonces la distancia al punto centro es de 40 centímetros. Ahí lo tenemos. ¿Qué otro dato más nos puede ayudar en este caso? Justamente lo que queremos se nos está dando, ¿no? Miren, si ustedes se dan cuenta, tenemos un lado de 30 centímetros, otro lado de 40 centímetros. ¿Y qué pasa si yo uno exactamente de esta manera? Se nos está formando lo que es un triángulo notable muy conocido, que es el de justamente 37 y 53. Entonces, aquí podemos aplicar nosotros para encontrar esta distancia, que es importante. Vamos a aplicar lo que es podríamos aplicar lo que es el teorema, o en este caso, ¿no? Sabíamos que al frente de 37 estaba 3K, al frente de 53 4K, y al frente o en la hipotenusa 5K, así que haciendo los cálculos esta distancia va a ser igual a 50 centímetros. Ahí lo tenemos. Entonces, graficamos lo que son también las fuerzas que actúan acá. Aquí vamos a tener el diferencial del potencial eléctrico, por acá el diferencial de la carga, porque justamente hay que entender que en este disco están actuando aquí cargas eléctricas, y por acá el diferencial del radio, porque justamente también, ¿no? Hacia donde dirige justamente el radio va a seguir siendo el mismo. ¿Cómo entendemos nosotros la gráfica? La gráfica es fundamental para nosotros entender la configuración del problema, entender cómo estas cargas en este disco van a ser fundamentales para nosotros saber lo que es en este caso el potencial eléctrico, que es lo que se nos está pidiendo, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa si yo le saco integral a lo que tengo acá, ¿no? Porque en sí todo esto es lo que se nos está pidiendo encontrar, ¿no? El potencial eléctrico que hay desde este punto P en referencia al disco. ¿Cómo entonces lo vamos a sacar? Por acá, por la identificación de ecuaciones físicas, nosotros vamos a recurrir a lo que es la fórmula de justamente el potencial eléctrico, que es V, que multiplica a la constante de Coulomb por la carga sobre la distancia. ¿Por qué yo hice o saqué esta distancia? Porque justamente esta distancia es la que vamos a trabajar en este caso acá. ¿Por qué? Porque es lo que referencia todo lo que está en el potencial que se nos está pidiendo encontrar, ¿no? Esta sería nuestra primera ecuación, por acá. Nuestra segunda ecuación, también por acá la vamos a anotar, que sería que la distribución superficial, que tal lo tenemos, que es igual a la carga sobre el área. Pero yo puedo modificar esta fórmula, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? Justamente, si yo quiero encontrar el diferencial de la carga, yo también puedo sacar el diferencial del área, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos. Esta justamente es lo que nos va a servir. Y en la sustitución de datos nosotros vamos a sacar aquí justamente los datos que ya tenemos, apoyarnos de la gráfica y reemplazar en las fórmulas ya dadas para nosotros llegar a la solución, ¿no? Entonces, por acá vamos a trabajar, vamos a decir que el potencial eléctrico, ¿qué pasa si yo por acá, a ver, el potencial eléctrico está definido como K, la constante de Coulomb por la carga sobre el diferencial sobre la distancia, disculpen, ¿no? Entonces nosotros aquí podemos hacer lo que es sacarle diferencial al potencial eléctrico, y también se puede sacarle diferencial a la carga. Entonces, ¿no? ¿Por qué hago yo esto? Para justamente derivar esto, y me va a quedar como el potencial eléctrico que nos está pidiendo por la integral volumétrica justamente de la constante de Coulomb por el diferencial de carga sobre la distancia. Es aquí donde entra a tallar lo que es la segunda fórmula. ¿Por qué? Porque por acá vamos a trabajarlo, vamos a despejar lo que es el diferencial de carga, porque justamente acá está entrando a tallar. Entonces, ¿cómo sería acá? Sería el diferencial de carga, que es igual a la distribución de la carga superficial que multiplica el diferencial del área. Entonces, ya lo tenemos acá, el diferencial de carga. Entonces acá lo vamos a definir, y nos quedaría como el potencial eléctrico, la integral volumétrica de la constante de Coulomb. Pero aquí la constante de Coulomb sabemos que es un número, así que lo tomamos como constante, puede salir afuera, al igual que también la distancia. Entonces ahí tenemos la integral del diferencial de carga, nos queda. Pero el diferencial de carga, ¿a qué es igual? A lo que es la distribución superficial. Por acá lo tenemos multiplicado por el diferencial del área. Entonces, vemos que acá nos queda el diferencial del área, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer por acá? Vamos a definir ese diferencial del área. ¿Cómo se va a definir el diferencial de área? Justamente multiplicando lo que es la longitud del disco, en este caso, multiplicado por la corona superficial de este mismo. Entonces va a quedar como 2pi justamente por el radio
diferencial del radio, porque vamos a trabajar la integral en función a lo que es en límites del radio, ¿no? Porque en eso estamos trabajando del disco. Entonces nosotros ya hemos definido lo que es el diferencial del área. Por acá vamos a sustituirlo, por así decirlo. Entonces va a quedar como el potencial eléctrico es igual a la carga sobre la distancia, la integral volumétrica, y en este caso de la carga superficial por el diferencial del área. Pero el diferencial del área aquí lo tenemos, es 2pi por radio diferencial del radio. Entonces así nos va quedando. Por acá podemos seguir trabajando. Aquí ya vamos a definir ya, ¿no?, nuestros límites de integración. Entonces nos va a quedar como el potencial eléctrico es igual a la constante de Coulomb sobre la distancia, la integral, pero desde cero, porque justamente aquí se está trabajando como el eje X, acá arriba el eje Y se está trabajando desde cero hasta lo que es el radio, ¿no? Porque este es el radio total. Este es el radio total, como les dije anteriormente, ya sea donde yo dirige el radio va a seguir siendo el mismo. Entonces va a ser desde cero hasta el radio, ahí lo tenemos, que multiplica a la carga superficial por dos veces pi por radio diferencial de radio. Entonces ahí nosotros también vamos a tomar los números que van a salir como constante afuera, y va a quedar el potencial eléctrico, que es igual a la carga sobre la constante común sobre la distancia, que multiplica a la carga superficial por 2pi, y el radio, como no está en este caso definido, integral de 0 a lo que es el radio, diferencial de radio. Entonces ahí nosotros hacemos lo que es el potencial eléctrico, que es igual. Aquí ya podemos nosotros utilizar los datos acá y representarlo, ¿no? La constante Coulomb va a ser 9 por 10 a la 9 sobre la distancia, pero la distancia aquí lo tenemos, que justamente es lo que va, lo que justamente de ahí para el centro se trabaja, ¿no? Se encuentra el potencial eléctrico. Entonces vamos a tomar como distancia 50 centímetros, que en metros sería 0.5 por la carga superficial. La carga superficial también la tenemos, que es 10 a la menos 6, 2pi, y la integral, aquí ya lo tenemos, podemos integrar ya, y nos va a quedar como el radio al cuadrado sobre 2, y definido desde 0 a radio. Entonces nos va a quedar como el potencial eléctrico, que es 9 por 10 a la 9. Aquí ya podemos ir multiplicación de bases iguales, los exponentes se van a sumar, me va a quedar 10 al cubo por 2pi sobre 0.5, y aquí ya de una vez reemplazamos, ¿no? Va a quedar entonces el radio, que ya también lo tenemos, que es de 30 centímetros, y va a quedar como 0.3 todo elevado al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2. Entonces, como nos va a quedar el potencial eléctrico, nos va a quedar 9 por 2, que es igual a 18 por 10 al cubo pi sobre 0.5. Y aquí tenemos que justamente ya lo definimos, va a quedar como 0.3 todo elevado al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sería 0, entonces ahí va a quedar
nada más. Entonces aquí es necesario utilizar lo que es calculadora para nosotros poder sacar este resultado, ¿no? Entonces nos va a quedar como 18, ahí tenemos 18 que multiplica a 10 al cubo pi ahí lo tenemos sobre lo que sería 0.5. Todo esto multiplica, arriba vamos a tener 0.3, todo elevado al cuadrado, y abajo sobre 2. Como resultado me está dando que el potencial eléctrico es igual a 1620 pi, lo cual esto sería la respuesta a este entretenido ejercicio. De esta manera nosotros hemos logrado calcular lo que es el potencial eléctrico que existe justamente en este punto en referencia a lo que es el disco, ¿no? Para nosotros saber cómo es que se trabaja, cómo es que estas cargas que tenemos acá en el disco hace que justamente este punto P nos genere un potencial eléctrico de 1620 pi. Entonces de esa manera nosotros agradecemos haber estado aquí presentes, darle like y suscribirse al canal.